Buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga. Es un domingo más, primer día de la semana en que nos reunimos para adorar a Dios este día. Gracias por estar acá, por haber elegido la mejor parte, estar adorando junto con sus hermanos este día. Este día es un día especial, un día en que tenemos a don César, a Roxana, a Anaí, ya como hermanos que han nacido de nuevo, enlazados al bautismo, y quiero felicitarles por la decisión y animarles siempre, animarles como lo hemos hecho a Roxana, a Anaí, y vamos a hacer con don César, que sigan adelante, que Dios tiene cosas buenas para ustedes en el futuro, y bueno, de la mano de Dios siempre todo se puede. Así que bienvenidos a don César, Roxana, Anaí, que Dios les siga bendiciendo en esta etapa de su vida y que sigan con el compromiso de seguir a Cristo y no mirar atrás. Este domingo nuestro hermano Jimmy nos va a ayudar con las alabanzas. Tenemos a nuestro hermano Alex Chisa que nos va a ayudar en la cena del Señor. Y el mensaje lo trae hoy día nuestro hermano Gerardo. Gracias, hermanos. Vamos a empezar con una oración. Si me acompañan, por favor, para después darle paso a nuestro hermano Jimmy. Oremos. Bendito Padre Celestial, Padre Santo, Padre de la Gloria, Padre bueno, le agradecemos por todo lo que usted hace en nuestras vidas. Gracias, Padre, por hacernos partícipes de estas buenas noticias también y involucrarnos en la vida de los demás para crecer juntos espiritualmente. Padre, gracias por estas bendiciones. Ayúdanos a seguir adelante a cada uno de nosotros, recordando el compromiso que hicimos un día, y también, Padre, el compromiso que hizo don César, Roxana y Anaí, Padre, que tú les ayudes, les bendiga siempre, Padre Santo. Padre, este día que nos juntamos como hermanos, reunidos el primer día de la semana, también para alabar tu nombre, Padre, también, Padre, para recordar la cena, para escuchar de tu palabra y aprender, Dios mío. Ayúdanos siempre en este caminar. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de los que vamos a participar y bendícenos a todos, Padre, en todas las cosas. Dios mío, siempre estamos en tus manos. Padre Santo, sabiendo que tú tienes el control de todo, ayúdanos cuando nos falta la fe, ayúdanos cuando necesitamos de tu mano, empujando de tu mano, Padre, resolviendo alguna cosa, Padre, que tú seas ayudando, Padre. A ninguno más tenemos en esta tierra en que podamos confiar y en que podamos clamar. En tu nombre clamamos, Dios mío, Padre, y te damos gracias por ese inmenso amor que a través del cual tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, y a través del cual nos podemos acercar al trono de la gracia para encontrar socorro, Padre, mientras vivamos en esta vida, Padre, esperando llegar un día a la patria celestial. Te damos gracias, Padre Santo, y le pedimos en el nombre santo de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermano Jimmy. Gracias, hermano Eri. Es una alegría vernos una vez más por este medio y juntos alabar a nuestro Dios. Y más aún cuando el fin de semana tuvimos esa linda experiencia, como decía Eri, entre nosotros ya hermanos en Cristo, y animarnos juntos para seguir glorificando el nombre de Papito Dios. Vamos a alabarles en esta mañana. Y el cántico que empezamos es Bienvenidos. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos de aquí, nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos.
Hasta aquí Dios te ayudó, ni un momento te dejó, ni a nosotros te volvió bienvenidos. El Señor te acompañó, su presencia te amparó, del peligro te guardó, bienvenidos. Bienvenido, bienvenido. Los hermanos de aquí nos gozamos en decir bienvenido, bienvenidos. Al volvernos a reunir, bienvenidos. Dios nos guarde en este amor para que de corazón, consagrados al Señor, le alabemos. En la eterna reunión, no habrá separación, ni tristeza ni aflicción, cantaremos. Aleluya, aleluya. Los hermanos de aquí nos gozamos en decir aleluya, aleluya. Al volvernos a reunir, aleluya. Sean todos bienvenidos, queridos hermanos, con este hermoso cántico. Iniciamos las alabanzas para Papito Dios. La siguiente es tan cerca de mí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo sentir. Jesús está aquí. Le hablaré sin miedo al oído, le contaré las cosas que hay en mí y que solo a Él le interesarán. Cristo es más que un mito para mí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo sentir. Jesús está aquí, mírale paseándose a tu lado o caminando entre la multitud. Muchos ciegos son porque no lo ven, ciego de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo sentir. Jesús está aquí. Amén. Él siempre va a estar de nuestro lado. Y nunca olvidemos eso porque es una promesa. Mateo 28, versículo 20 al final. Y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. La siguiente canción, esta alabanza, fruto de nuestros labios que confiesan su nombre, es Te haré entender. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, sobre ti, sobre ti. Sobre ti fijaré mis ojos, sobre ti mis ojos fijaré. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, sobre ti, sobre ti, sobre ti fijaré mis ojos, sobre ti mis ojos fijaré. Ese es nuestro diario caminar, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12, 2. Ese es el ánimo que tenemos todos los días, a pesar de las dificultades. La siguiente alabanza, grandes y maravillosas son tus obras. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso.
Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. El Señor vendrá, un día vendrá. El Señor vendrá, un día vendrá. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. El Señor vendrá, un día vendrá. El Señor vendrá, un día vendrá. Temed a Dios y dadle gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El Señor vendrá, un día vendrá. El Señor vendrá, un día vendrá. Amén. Y es verdad, un día el Señor va a venir por segunda vez a llevar a su iglesia. Y nosotros juntos, como una gran familia, un gran cuerpo, vamos a luchar para que cuando Él venga nos encuentre unidos y juntos nos vayamos a recibirles en el aire. Amén. Preparándonos ya para la cena del Señor, vamos a cantar en Jesucristo se halla la paz. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad, tienen las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunden santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma vece desfallecer, Cristo nos dice, siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Amén, queridos hermanos, y nos alistamos para participar de la cena del Señor. Buenos días con todos mis queridos hermanos. ¿Logran escucharme? No, ya. Es que el internet está un poco medio. Ya. A ver, entonces vamos a ser partícipes de algo muy importante, el cual es la cena del Señor. Vamos a recordar lo que ese gran sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros, y esa esperanza de vida eterna que nos dio. Vamos a dirigirnos a Primera de Corintios
11:23 en adelante, que dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, también tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí, porque todas las veces que comiereis y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que venga. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma de aquel pan y beba de aquella copa. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Eh, Como podemos observar, es muy importante al momento de participar de la cena del Señor el discernir lo que estamos haciendo, el tener en cuenta varios aspectos para poder participar de una manera adecuada de la cena del Señor. Vamos a dirigirnos también a Juan 6:51 en adelante, que dice así: lo que implica el pan y el jugo de uva. Dice así: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Como podemos ver, el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor es, es el que da la vida al mundo. En este caso, a quienes están compartidos, nos dio a nosotros una nueva vida para que la podamos vivir en honor a Él. Continuemos. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos de comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo permanezco en él. Como podemos observar, el pan nos da esa, el pan que representa su cuerpo, nos da, nos dice en el versículo 51 que gracias a ese pan viviremos para siempre. Pero también recordemos que derramó sangre nuestro Señor Jesucristo, y su sangre no es algo perecedera, sino es algo más valioso que todo lo que puede existir en este mundo. Y deberíamos tener en cuenta eso al momento de participar, que eh, todo lo que nosotros podamos imaginar que es valioso para nosotros es nada para lo que Jesucristo hizo en para el sacrificio que Jesucristo hizo para que nosotros podamos tener esa esperanza de vida eterna. Eh, y estos versículos nos ayudan a entender que la cena del Señor, en parte, miramos a nuestro pasado. También recordamos el sufrimiento y muerte de Jesucristo, el cual nos ayuda a mantenernos firmes en este camino que nosotros un día decidimos elegir. Eh,
Les pediría a mis hermanos que inclinemos nuestro rostro para poder orar para poder meditar. En este caso sería por el pan. Meditemos, por favor. Después de haber meditado en cómo el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue azotado y maltratado y crucificado, oremos, mis hermanos, en esa misma posición. Oremos. Bendito Dios, Señor, Santo Padre Celestial, le damos las gracias en esta mañana por esa gracia y misericordia que nos tiene, Señor. Usted ofreció su vida por nosotros. Es la mayor muestra de amor que usted nos pudo mostrar y que gracias a ella, gracias a ese gran sacrificio, podemos tener esa esperanza de vida eterna. Señor, le pedimos que sea usted bendiciendo este pan que representa su cuerpo, el cual fue entregado y crucificado por todos nosotros. Señor, pidiéndole nuevamente que sea usted bendiciendo este pan, y todo esto se lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Participemos del pan, por favor. Mis hermanos, eh, inclinamos nuestro rostro también para meditar por el jugo de la vid. Meditemos un momento, por favor. Mis hermanos, después de haber meditado en lo que representa la sangre de Jesucristo, que está representado en este jugo de la vid, en que, en que esa sangre nos redime, en que esa sangre nos perdona, esa sangre nos limpia de lo sucio que éramos antes. En esa misma posición, oremos, mis hermanos. Querido y bendito Dios, Señor, Santo Padre, gracias le damos en este día por permitirnos ser partícipes de este gran acto espiritual, Señor, en el cual nos hace recordar lo que un día hizo por nosotros, en el cual también nos hace recordar en cómo ofreció su vida, cómo derramó su sangre. Este jugo de la vida lo representa, Señor. Le pedimos, le suplicamos que sea usted bendiciéndolo, Señor. También le pido, Señor, que usted bendiga este día, este momento, en el cual posteriormente seremos alimentados de su palabra. Agradeciéndole y pidiéndole todo esto en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Podemos participar, mis hermanos. Mis hermanos, también pasamos a algo también que es parte de la cena del Señor, el cual es la ofrenda, y es muy importante también. Eh, Vamos a dirigirnos, bueno, a ver, eh, en lo personal a mí me gusta
lo que dice en Génesis 4:4, que dice así: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Eh, ¿Por qué me agrada esto? Porque nos ayuda a ver que en este caso es necesario tener fe, la tuvo Abel, humildad, obediencia y especialmente tener el corazón correcto para así entregarle a Dios. Como pudimos ver, no solo su ofrenda fue agradable a Dios, sino Abel también fue agradable a Dios por su ofrenda, ya que él lo hizo, dio sin esperar nada a cambio, porque así nosotros podemos entender que Dios nos ama tanto. Eh, y también ahí podemos ver que existe varios versículos, ¿no? También habla de... Y uno muy importante también es el que lo dice que es un mandato, de que cada primer día de la semana debe apartar algo para así, así que no se tenga que hacer ofrendas cuando Él venga. Sin haber tenido ese mandato, Abel ya lo hizo y nosotros de la misma manera deberíamos hacerlo, eh, darlo de corazón. Y como podemos ver también en la ofrenda de la viuda, que ella solo tiró 2 monedas de plata y eso fue agradable a Dios. ¿Por qué? Porque ella lo hizo de corazón. Y desde cierta perspectiva podemos decir que a Dios no le importa la cantidad, ¿no? Sino que lo hagamos de corazón, pero verdaderamente de corazón. Porque podemos decir, ay, yo lo he hecho este par de monedas de corazón, pero solo de labios para afuera, más no siendo así realmente. Como no recuerdo, creo que es en Marcos, eh, habían igual una pareja el cual dijo yo voy a ofrendar para los apóstoles, toda la cantidad que voy a vender del terreno, y más no lo hicieron así. eh, Solo le dieron cierta cantidad de lo que realmente vendieron y supuestamente ellos dijeron que lo iban a dar todo, pero no fue así y por ende ellos fueron castigados. Ese es un ejemplo del cómo deberíamos nosotros tomar conciencia para así ofrendar. Eh, y más que todo también de algo que habla en Salmos del 24, Salmos 24, 1 y 2, que en general dice que todo, absolutamente todo le pertenece a Él, cielos, mares y tierras, porque Él lo formó. Todo lo que nos rodea, lo que vemos, respiramos, absolutamente todo le pertenece a Dios. Mis hermanos, inclinemos nuestro rostro por favor para así poder orar por la ofrenda. Eh, Oremos. Bendito Dios, Señor, Santo Padre Celestial, le pedimos que ponga en nuestro corazón ese, ese deseo, Señor, el cual puso en Abel, en dar todo lo mejor que tenía él, sin, sin esperar nada a cambio. Señor, le pedimos que las ofrendas que vayamos apartando en nuestros hogares, sea usted bendiciendo. Bendiga también esas manos generosas, las cuales las van a apartar para así ponerlas en,
en el trabajo para usted, Señor. Pidiéndole también que bendiga cada uno de los hogares de nuestros hermanos, pidiéndole por los trabajos de cada uno de ellos y también, Señor, agradeciéndole por darnos un día más de vida, agradeciéndole por las personas que día a día se esfuerzan en su trabajo para así poder sustituir en sus hogares, encomendándole nuevamente que sea usted bendiciendo estas ofrendas y todo esto, Señor, se lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Amén. Gracias, hermano Alex, por la administración de la cena y también de la ofrenda. Vamos a preparar nuestros corazones para recibir el mensaje bíblico y así pues continuamos con lo que Dios nos ha permitido en esta mañana. Dios puede salvar. Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Aún con mis temores, sé que me aceptas, lléname otra vez. Mi vida entera ofrezco para seguir tus pasos, a ti me rindo. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Por la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Jesús, en la tierra tu luz brillará, cantamos por la gloria de tu majestad. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, Él la muerte venció. Amén. Y por eso está sentado a la diestra de Dios, intercediendo todos los días por nosotros. El último cántico es, Señor, ¿quién entrará? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar.
Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades. Enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades. Enséñame a amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Amén. Damos paso a nuestro hermano Gerardo, que tiene el mensaje bíblico en esta mañana. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Que Dios me los bendiga grandemente. ¿Sí están viendo la pantalla? ¿Sí? Sí, se ve, hermanito. Muchas gracias, Nico. Muchas gracias. Ok. Les pido por favor que me acompañen a orar para que sea Dios quien nos guíe, quien nos hable a cada uno de nosotros en esta hermosa mañana. Oremos, por favor, ¿sí? Amado Dios, Padre bueno, Padre bello, Padre santo, Padre misericordioso, Padre paciente, le damos infinitas gracias, mi Dios, por permitir, Padre, que estemos con vida, que estemos con salud, mi Dios, que tengamos ciertas facultades, mi Dios, tanto físicas, mentales, espirituales, como también tecnológicas, mi Dios, para poder estar acá reunidos, Padre. Este grupo de seres humanos, este grupo de hijos suyos, mi Dios, con el propósito, Padre, de enaltecer, de exaltar, de alabar su gran y divino nombre, mi Dios. Y también, Padre, conociendo justamente su generosidad, con la cual siempre nos trata, mi Dios, expectantes, Padre, para recibir ese alimento suyo, mi Dios, esa palabra, Padre, que estamos anhelando, que estamos necesitando, mi Dios, usted más que nadie nos conoce. Sabe realmente, mi Dios, nuestras luchas, Padre bueno, sabe nuestras debilidades, sabe cada uno de nosotros, mi Dios, y estamos aquí delante suyo, Padre, expectantes, hambrientos, mi Dios, de esa palabra, de ese alimento espiritual que de su mano vamos a recibir, papito bueno. Padre, le ruego, le suplico, mi Dios, que sea usted poniendo palabras de fácil entendimiento en mí, mi Dios, para que pueda expresar, mi Dios, aquello que su palabra nos quiere manifestar en esta mañana, papito. Gracias por cada uno de los que estamos aquí, mi Dios, bendiga nuestras mentes y corazones, papito bueno, y que todo lo que hagamos, Padre, sea para su honra y su gloria. Gracias le damos, Padre, y todo esto le pedimos en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Como decía dentro de la oración, Dios nos conoce. Yo no sé realmente con exactitud lo que cada uno de ustedes pueda estar pasando, lo que cada uno de ustedes pueda estar viviendo. De repente algunas cosas podemos saber, pero no con total profundidad, por decirlo de alguna manera, no con total exactitud. Pero Dios sí lo sabe. Y Dios tiene una palabra tanto para ti como para mí en esta mañana. Esa palabra es una palabra que viene de parte de Dios y que tiene el propósito de cambiar nuestras vidas, de ser cada vez más distintos para Dios. Entonces, mis hermanos, con todo ese anhelo, con todo ese apetito espiritual, con toda esa expectativa que siempre que venimos delante de la presencia de Dios y siempre que vamos a escudriñar su palabra, empecemos este tiempo de estudio, de meditación, de reflexión, de mensaje de la palabra de Dios. El día de hoy, el título del mensaje se llama Valiente. Y hay que ser valientes, ¿cierto? Hay que ser valientes en la vida. Y hay que ser valientes de acuerdo a lo que vemos en esa imagen, ¿no? ¿Cuántos de ustedes se hubieran atrevido a saltar de una peña a la otra? De repente alguno podría decir que sí, de repente alguno podría decir
que no. Vamos a escudriñar un poquito la palabra de Dios en un pasaje que de alguna manera nos va a enseñar de una manera bastante práctica cómo podemos ser valientes en esta vida del cristianismo, en este mundo debajo del sol. Ahora, ¿qué significa ser valiente? ¿Qué cosa viene a sus mentes cuando escuchan la palabra valiente? De repente los más pequeños, los más cinéfilos, cuando piensan o cuando escuchan la palabra valiente, de repente se les viene a la mente esta imagen, ¿cierto? ¿Sí? ¿Quiénes saben lo que representa esa imagen? ¿Algunos saben? Ahí está, el hermano Freddy, ahí está también, ahí, por ahí. Rosana también, seguro. Está. Ay, los jóvenes sabemos eso, no, mentira. Bueno, o sea, de alguna manera es una película, ¿cierto? Es una película animada que justamente el título es ese, ¿no? Aquí habla de este personaje, ¿no? Valiente. Pero de repente, no a todos se nos viene la misma idea. Si ustedes tuvieran que escoger de estas dos personas que vamos a mostrar a continuación, ¿a cuál de estas dos ustedes dirían, no, valiente es este? ¿Cuál de los dos dirían ustedes? De repente sería este personaje es valiente. ¿Qué dice usted, hermano Jimmy? ¿Es valiente o no es valiente este personaje? Demasiado. Muy Muy feroz. Chévere, hermanaza, chévere. Ok. Puede ser, ¿cierto? Puede ser que al ver a este personaje, este sí es valiente, ¿cierto? Así se ponen algunos cuando no tienen la hora al debido momento, ¿no? Ya se ponen así como fuertes, ¿cierto? Entonces, puede ser, puede ser. O de repente como el siguiente personaje. De repente. ¿Cuál de los dos? Este ya más para la generación de ya no es para Anaís y Rosana, porque ella obviamente esto no sabe. De repente en un libro de historia lo pueden saber, ¿cierto? Pero es un personaje, ¿cierto? Que creo que todos hemos crecido en toda Latinoamérica con ese personaje. Si ustedes tuvieran que escoger entre alguno de los dos, mi hermanazo Freddy, colabóreme, ¿cuál de los dos cree usted que es el verdaderamente valiente de estos dos? Lo que pasa es que tendría que leer libros de historia para saber cómo... Bien, bien, bien. No, mentira, el Chapulín diría yo. Ah. Gracias, hermanas. Bien, gracias por seguirme la corriente. Así dicen, ¿no? A los locos les pasan eso, ¿no? La gente le sigue la corriente. Ok, y es interesante, ¿no? La respuesta que da nuestro hermano Freddy. El Chapulín dice, ¿no? El hermano Freddy que sería el valiente. Rosana, nuevamente, yo sé que de repente no conoce mucho el Chapulín, ¿no? Pero sí. Pero ¿cuál de los dos cree usted? Por lo que me han contado, ¿verdad? Creo que el Chapulín. No. Dale, Rosana, gracias. Entonces, tenemos dos personajes, ¿cierto? Hulk, tenemos al Chapulín. ¿Y cuál de los dos podría representar con mayor claridad lo que es la valentía? Y todo depende también de qué cosa conceptuemos, qué cosa entendamos, cómo definamos lo que significa ser valiente, ¿cierto? Muchas veces podemos pensar que el valiente es el poderoso, que el valiente es el que tiene toda la capacidad, aquel que puede tranquilamente pues, destruir todo lo que se le venga por delante, ¿no? Pero recuerdo, mientras que estaba haciendo este mensaje, algunas palabras que el autor, el creador del Chapulín Colorado decía, ¿no? Y un poquito la voy a comentar con la siguiente imagen. ¿Cuál es la definición que nosotros podemos encontrar de una persona valiente? ¿Cómo es una persona valiente? Una persona valiente, me gustó la definición que a continuación vamos a leer, y es esta, dice. Una persona es valiente cuando actúa con decisión y firmeza. Ahí vemos algunas cositas, ¿cierto? Una persona es valiente cuando actúa con decisión y firmeza, es decir, ha tomado una decisión, sabe lo que tiene que hacer y persiste en ello. Ahora, la parte interesante
de una persona valiente es, como sigue la definición, que actúa con decisión y firmeza, haciendo frente, enfrentando sus miedos, inquietudes y dudas. A esta definición podríamos añadirle debilidades, tentaciones, ¿sí? Es decir, una persona valiente no es la que no tiene miedo. Una persona valiente no es la que no tiene inquietudes, la que no tiene dudas, la que no tiene debilidades, la que no tiene tentaciones. No. Una persona valiente es la cual, aún a pesar de tener miedos, inquietudes, dudas, debilidades, tentaciones, no se termina de paralizar, por decirlo de alguna manera, frente a ellos, sino más bien les hace frente, las enfrenta. Y esto es, de alguna manera, la definición que Roberto Gómez Bolaños, el conocido Chespirito, manifestaba acerca de lo que era la valentía. Y él lo hacía justamente cuando hablaba acerca de su personaje, el Chapulín Colorado, ¿no? Decía, no estoy puntualmente textualmente, pero recuerdo cuando él decía, ¿no? ¿Valiente quién? Superman no es Superman no es valiente. ¿Quién? Hulk. No, ese Hulk no es valiente. Thor. No, ese Thor no es valiente. No, esos no son valientes. Valiente Chapulín. ¿Por qué? Porque aún a pesar de sus temores, aún a pesar de sus debilidades, aún a pesar de que no era, ¿sabe? Que no era un personaje con tantos poderes o grandes capacidades, ¿qué hacía? Enfrentaba justamente sus miedos y cada una de sus incapacidades, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo vamos en esta mañana, cómo vamos a tratar de reflexionar acerca de este tema, acerca del ser valiente? Quiero que vamos a leer una historia de la palabra de Dios, vamos a situarnos allá en el Nuevo Testamento, puntualmente en el libro de Juan, pero antes de decirle qué capítulo vamos a ver, quiero que cada uno de los que estamos aquí nos propongamos hacer algo que algunas veces hacemos, y es ponernos en los zapatos del personaje que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Recuerden, nos ponemos en los zapatos ¿para qué? Para entender, para comprender, para ver desde la perspectiva de este personaje que vamos a ver y tratar de entender con mayor claridad, con mayor profundidad, justamente lo que la palabra de Dios nos manifiesta en esta mañana a cada uno de nosotros. Ahora sí, teniendo todo esto, esta es la introducción, imagínense, ¿no? Así como ya conversábamos, a veces uno se explaya mucho. Juan, capítulo 9, versículo del 1 al 34. Juan, capítulo 9, versículo del 1 al 34, queridos hermanos, hermanas, y personas que nos están viendo y oyendo. Nuevamente, vamos a leer este grupo de versículos. Recuerden, pues estando en los zapatos del personaje que vamos a ver a continuación, el cual era un ciego de nacimiento. Vamos a ponernos en el personaje de este ciego de nacimiento. Voy a darle lectura a todo este grupo de versículos y después vamos a analizarlo entre todos nosotros, ¿sí? La palabra de Dios dice así: al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego, él o sus padres? Jesús respondió: no pecó él, ni tampoco sus padres. Más bien fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mientras sea de día, Mientras sea de día, nos es necesario hacer las obras del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Mientras que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. Entonces le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé,
que significa enviado. El ciego fue, se lavó y al volver ya veía. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Unos decían, sí, es él. Otros decían, se le parece. Pero él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿y cómo es que se te han abierto los ojos? Él le respondió, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Y yo fui, me lavé y recibí la vista. Ellos le dijeron, ¿y dónde está él? Él dijo, no lo sé. El que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Cuando Jesús hizo lodo y le abrió los ojos al ciego, era día de reposo, era día sábado. También los fariseos volvieron a preguntarle cómo había recibido la vista, y él les dijo, me puso lodo en los ojos y yo me lavé, y ahora veo. Algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Y otros decían, ¿cómo puede un pecador hacer estas señales? Y había disensión, división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego, ¿tú qué opinas del que te abrió los ojos? Y él respondió, creo que es un profeta. Pero los judíos no creían que aquel hombre había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron, ¿es este el hijo de ustedes, de quien ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres le respondieron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo es que ahora ve, y tampoco sabemos quién le abrió los ojos. Pero pregúntenle a él, que ya es mayor de edad y puede hablar por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, pues estos ya habían acordado expulsar de la sinagoga a quien confesara que Jesús era el Mesías. Por eso dijeron sus padres, ya es mayor de edad, pregúntenle a él. Entonces volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Pero él respondió, si es pecador, no lo sé. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Volvieron a decirle, ¿pero qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió. Perdón, se me fue la... ok. Él respondió, ya se los he dicho y ustedes no escuchan. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Ellos lo insultaron y le dijeron, discípulo suyo lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, pero de este no sabemos ni de dónde es. No sabemos ni de dónde es. El hombre le dijo, pues esto es lo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, pero a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Nunca se ha oído decir que alguien le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Ellos le dijeron, tú naciste del todo en pecado y tú nos vas a enseñar, y lo expulsaron de allí. Hay varias cosas que vamos a ver, que vamos a analizar en este aspecto, que nos llaman seguramente la atención, pero vamos a ir poco a poco tratando de ordenarlo y desmenuzarlo un poquito. ¿Por qué este hombre es un valiente? ¿Por qué este hombre lo vemos como un personaje, como un hombre valiente? Recuerden, ¿cuál era el concepto que habíamos visto inicialmente acerca de un hombre valiente, de un ser valiente?
es aquel que, en pocas palabras, ¿no? Aquel que enfrenta sus miedos, aquel que enfrenta sus debilidades, aquel que enfrenta sus tentaciones, aquel que enfrenta sus inquietudes y sus dudas, y no permite que esas la paralicen, sino al contrario. ¿Tengo miedo? Sí. ¿Soy tentado? Sí. ¿Tengo debilidades? Sí. Pero las enfrento. ¿Ok? Este hombre era o fue un valiente porque justamente enfrentó sus miedos, sus inquietudes, sus dudas, o las amenazas inclusive que tenía. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver algunas cosas, algunas características de los miedos, inquietudes, dudas, problemas que iba a afrontar este hombre, o que tenía que afrontar este hombre. Por ejemplo, la primera, capítulo 9, versículo 1, dice, al pasar Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Empezando nomás la historia, ya vemos que este hombre no era un hombre común y silvestre, como podríamos decir. No, tenía una particularidad. Él era ciego de nacimiento. ¿Cuán complejo creen ustedes que hubiera sido para alguien ser ciego de nacimiento? Es muy distinto ser ciego de nacimiento a quedarse ciego. Porque el quedarse ciego, si bien es cierto, es un trauma también, es un golpe duro, es algo complicado para poder adaptarse, por supuesto que sí, pero tiene una ventaja en comparación con el que nació ciego de nacimiento. Por ejemplo, supongamos a alguien que perdió la vista por algún tipo de accidente o por algún tipo de problema. Y sale y siente el calorcito, ¿cierto? Siente un poco el calor del sol. Y le pregunta a la persona que lo está acompañando, que sí puede ver, le dice, oye, hace calorcito, ¿no? ¿Cómo está el cielo? Y la persona que está acompañándole le puede decir, uy, sí, el cielo está hermoso. El cielo está un azul pero intenso y las nubes están blanquecitas y el rayo del sol ilumina todo. Y la persona que en algún momento vio puede darse la idea, ¿no? Ay, qué bonito. Ahora, imagínense explicarle esa misma situación a un ciego de nacimiento. Al ciego de nacimiento que le digamos, uy, el cielo está a un azul hermoso. Y el ciego de nacimiento se pone a pensar, pues, ¿no? ¿Azul? ¿Cómo es el azul? Uy, no, las nubes son hermosas, unas nubes blancas hermosas. ¿Blanco? ¿Cómo es el blanco? Es que el sol está alumbrando todo. ¿Alumbrando? ¿Cómo es eso? ¿Cierto? O sea, la persona ciega de nacimiento tiene con unas dificultades bastante grandes. Y así es como vivía esta persona, ciego de nacimiento. ¿Cierto? Complicado. Una particularidad de este personaje. ¿Qué otra particularidad, qué otra circunstancia poco normal, podríamos decir, afrontaba este personaje? Versículo 2 dice, sus discípulos le preguntaron a Jesús, Rabí, ¿quién pecó para que éste haya nacido ciego? ¿Él o sus padres? ¿Cómo así? Nuevamente, bajo el concepto, bajo la idea judía, existía el pensamiento de que, en este caso, el ciego, para que haya nacido ciego, solamente hay dos posibilidades para que haya podido nacer ciego. Una, o él pecó estando en el vientre, lo cual ellos creían que podía ser, que era posible, o es simplemente consecuencia del pecado de los padres. Entonces, ¿se imaginan ustedes? O sea, no solamente era ciego de nacimiento, lo cual ya le dificultaba muchas cosas, sino que ahora la percepción de todas las demás personas, ¿cuál era? O él era un pecador o viene de una familia pecadora. ¿Cierto? Es decir, recibía la separación, la calificación, el estigma de las personas. Este hombre ciego de nacimiento. ¿Ok? Entonces, vamos viendo que este hombre tenía ciertas cosas que eran complejas.
que eran particulares. ¿Sí? Ahora, ¿qué otra cosa enfrentó este personaje? Versículo 13 al 16 dice: el que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Cuando Jesús hizo lodo y le abrió los ojos al ciego, era día de reposo. También los fariseos volvieron a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso lodo en los ojos y yo me lavé y ahora veo. Algunos de los fariseos decían: ese hombre, hablando de Jesús, no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Y otros decían: ¿cómo puede un pecador hacer estas señales? Y había división entre ellos. ¿Ustedes se imaginan en ese momento? ¿Ustedes creen que los fariseos le preguntaban, disculpa, señor ex cieguito, ¿nos puede contar? Explíquenos, por favor, ¿cómo fue eso que sucedió? ¿Cómo usted? A ver, explíquenos. ¿Ustedes creen que fue en ese tono? Por supuesto que no. ¡Oye, tú! Porque lo que estaba sucediendo aquí era algo que irritaba a los fariseos. Recuerden, les generaba envidia que la gente vaya en pos de Jesús. Y esto que estaba aconteciendo aquí, imagínense, lo que ellos querían era terminar, o sea, tratar de negar este hecho, este acto. ¿Para qué? Para que justamente más personas no vayan a Jesús. Entonces, fue interrogado por los fariseos, pero interrogado pues a la mala manera, ¿no? O sea, violentado verbalmente, podríamos decirlo al día de hoy, ¿no? Fue objeto de violencia psicológica, ¿cierto? Este personaje. Era ciego de nacimiento, estaba mal visto por todas las personas de su entorno. Una vez que recibió la vista de Jesús, o por parte de Jesús, ¿qué hizo? Fue interrogado, fue violentado por parte de los fariseos. ¿Ok? ¿Qué pasaría si alguno de nosotros en estos momentos, algún grupo en contra del cristianismo viene y nos presiona de esa manera y nos interroga? Pongámonos en los zapatos, como dijimos al principio, pongámonos en los zapatos de este personaje. Versículo 18 al 23 nos sigue mostrando algo más acerca de este personaje. Dice así: pero los judíos no creían que aquel hombre había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron a los padres, versículo 19, estoy ahorita: ¿es este el hijo de ustedes, de quien ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Y sus padres le respondieron: sabemos que este es nuestro hijo y sabemos que nació ciego. Lo que no sabemos es cómo es que ahora ve y tampoco sabemos quién le abrió los ojos. Pero pregúntele a él. Él ya está grandecito y puede hablar por sí mismo, ¿no? En la versión Gerardo habla hoy, más o menos así. Él ya está grandecito. Pregúntenle a él. ¿Por qué le decían esto? ¿Por qué los padres no dijeron, no sé, que nosotros sabemos, sí, pero él dice que Jesús... ¿Por qué no le respondieron eso? Versículos 22, el versículo 22 manifiesta esto, dice: sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, pues estos ya habían acordado expulsar de la sinagoga a quien confesara que Jesús era el Mesías. Es decir, este personaje corría el riesgo de ser expulsado de la sinagoga. Ahora, nosotros podríamos decir ahora, pero ¿qué tanta cosa? ¿Quién lo botan de la sinagoga? Pues se va a otra, ¿cierto? Podríamos nosotros pensar. Pero necesitamos entender que bajo el contexto de la época, bajo el contexto judío, expulsarte de la sinagoga, expulsarte del templo, era cortar todo tipo de vínculo, de todo tipo. Vínculo laboral, cerrado. Vínculo social, también. Vínculo familiar y, por supuesto, vínculo espiritual. O sea, la persona que era expulsada era apartada completamente de todo.
iba a tener que vivir el resto de sus días solo. Y este era el riesgo que corrían todas aquellas personas, como el texto 22 los dice, que confesaran que Jesús era el Mesías. Entonces, era complicado lo que este personaje iba, o lo que ese personaje tenía en su entorno. Tenía presión por todos lados. Presión interna, porque obviamente su condición de ciego de nacimiento lo había hecho así. Tenía presión social, porque todo el mundo pensaba que o él era un pecador o su familia era pecadora, porque era ciego de nacimiento. Y ahora tenía presión religiosa, porque las autoridades religiosas judías lo estaban interrogando. Y como vimos, no de una manera pacífica, como para simplemente conocer lo que había pasado. No. Y encima corría el riesgo de ya, aún, o sea, con todo esto, encima, ¿sabes qué? Te vas a quedar apartado de todo. ¿Una situación fácil? Por supuesto que no. ¿Qué pasaría si esto le sucediera a cada uno de ustedes, a alguno de ustedes? Bueno, ya no digamos que sean ciegos, ¿no? Para ya no ponernos a pensar en eso, pero las personas alrededor suyo tienen un concepto malo de ustedes. Las autoridades religiosas los están interrogando, los están atosigando, los están violentando verbal y psicológicamente por algo que a ustedes les ha sucedido. Y si ustedes responden apoyando a aquel que les cambió la vida, ustedes corren el riesgo, el verdadero riesgo. No, esto no es palabrería, ¿no? Esto no son como las promesas de los que están postulando para algún cargo público, ¿no? Que te dicen y después nunca cumplen. No, este era real. Esta realmente iba a suceder. ¿Cómo hubieran reaccionado algunos de ustedes, queridos hermanos y hermanas? Y para ponerle la cerecita al pastel, versículo 28 y 29 dice, ellos lo insultaron y le dijeron, discípulo suyo lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, pero de este, refiriéndose a Jesús, no sabemos ni de dónde es. Fácil la cosa, ¿no? Contexto fácil, sencillo. No, para nada. Fue insultado y agredido, una vez más. ¿Qué tal presión, ah? Sinceramente. El contexto en el cual este personaje vivía no era el más sencillo. Era un contexto complicado, peligroso. Y ahora, ¿cómo hubieras reaccionado? Nuestro hermano Freddy, nuestra hermana Anaí, nuestra hermana Rosana, nuestro hermano César, el resto de los que estamos aquí, ¿cómo hubieran reaccionado? Imagínense, ¿no? Póngase por un segundo y contextualicemos esto. Viene un grupo y la agarra, justo le encuentra a Rosana saliendo, regresando a la casa de ir a la tienda y comprar. Y le hacen un círculo y le dice, así que tú te bautizaste, ¿no? A ver, ¿por qué te bautizaste? ¿Que tú crees en Jesús? Y obviamente no están con sus palos acostados, sino, ¿qué será que sale de la boca de Rosana? ¿Qué será si esa misma circunstancia le sucede a Anaís? ¿Qué sería de esa misma circunstancia si le acontece a nuestro hermano César? O nos acontece a cualquiera de los que estamos aquí. ¿Cómo hubiéramos reaccionado? El hermano Freddy hubiera dicho, sí, pues sí, yo creo en Jesús, sí, ¿qué pasa? ¿Sería? O de repente, alguno de nosotros hubiera reaccionado de esta manera. ¿Y ahora qué hago? De repente, ¿es posible? ¿Qué digo? ¿Digo que sí? ¿Digo que no? ¿Salgo corriendo y no digo nada?
Y es súper interesante porque nosotros no nos vemos en gran parte en estos contextos. Es decir, por haber, en este caso, tomando lo que comentaba en el caso de Rosana, Anaís y de César, por el hecho de haberse bautizado, a menos que no nos hayan contado, no nos estaban esperando ahí en la cuadra de su casa con palos para darle duro, ¿no? No, ¿no? O sea, no vivimos normalmente ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero vivimos otro tipo de presiones. Vivimos otro tipo de circunstancias. De repente, el hecho de que socialmente te quieran presionar, de que ya no formes parte del grupo, de que te vean feo, de que no te quieran hablar. Hay otro tipo, ¿cierto?, de presiones al día de hoy. O de repente, como decíamos, el punto para mostrar valentía tiene que ver con las cosas a las cuales enfrentamos. De repente no es algo externo, de repente es algo interno. De repente tenemos una debilidad. De repente podríamos pensar o decir que tenemos un inconveniente, tenemos un problema de repente interno, de repente es nuestro carácter, de repente son nuestros pensamientos que no van o que no están yendo conforme a lo que realmente Dios quiere. O de repente es que estamos siendo tentados en algo de manera particular, de manera persistente y constante. Cada uno de nosotros puede reconocer en sus vidas qué tipo de circunstancias complejas están alrededor suyo. De repente puede ser la familia. Es decir, cada uno de nosotros puede empezar a analizar en sus propias vidas qué situación compleja es la que muchas veces, a las cuales muchas veces se le presenta y a las cuales muchas veces tiene que enfrentar y a veces lamentablemente no decide enfrentar. En el caso de este ciego, eran todas estas cosas que acabamos de ver. Pero llama la atención la forma en la cual él responde. Tiene presiones por todos lados. Tiene peligro por todos lados. Pero sin embargo, él se mantiene firme en su agradecimiento y en su convicción de lo que Jesús ha hecho en su vida. Y por lo que Jesús ha hecho en su vida, vamos a ver lo que él muestra. Vamos a ver las características de este valiente. La primera gran característica que nosotros podemos ver de este valiente es la que se encuentra en el versículo 6. ¿Cuál es? Dice así: dicho esto, escupió en tierra, hablando de Jesús, hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego. ¿Qué cosa podemos ver aquí? ¿Qué característica podemos ver de este valiente? Cuando analizamos bien este versículo, vemos que este personaje era humilde. ¿En qué sentido? ¿Y por qué humilde? Él no veía, ¿cierto? Pero cuando Jesús se acerca, él debe haber sentido, ¿cierto?, que alguien está cerca. Muchas veces hemos leído que cuando una persona pierde algún sentido, ya sea la vista, el oído o cualquier otro, el resto de sentidos como que despierta mucho más, ¿no? Entonces, lo más probable es que él percibió la presencia de alguien. Y cuando Jesús está haciendo algo y le va a tocar, él en vez, o sea, una persona que no fuera completamente humilde, ¿qué hubiera hecho? ¡Ey! ¿Qué vas a hacer? No, déjame acá tranquilo. Pero él reconocía su necesidad. Reconocía que necesitaba la ayuda de alguien. Y más allá de lo que Jesús estaba haciendo, que él no sabía, pero él simplemente se dejó ayudar.
¿Qué pasaría, supongamos, alguno de nosotros tiene un problema visual en el ojo derecho y viene el hermano Jimmy, ¿cierto? Y les dice, ¿pero qué tiene? Ah, es que no puedo ver bien con este ojo. Y lo ven al hermano Jimmy agarrando un poco de tierrita en su mano, agarra y escupe en esa tierra, empieza a hacer un lodo. ¿Ustedes qué dirían? Aquí, hermano, póngame aquí. ¿Así dirían? No, ¿sí o no? ¿Qué dirían? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, hermano? ¿Qué va a hacer? ¿Cierto? Si quiere le alcanzo agüita, mejor. ¿Cierto? ¿Pero por qué? Porque muchas veces, y eso sucede lamentablemente cuando no somos todavía completamente humildes, queremos ser ayudados, pero queremos ser ayudados conforme a nosotros creemos que debemos ser ayudados. ¿Se acuerdan la historia que en algún momento vimos? Y si mal no recuerdo, fue nuestro hermano Eric quien nos habló acerca de Naamán. Hace un par de meses, si mal no recuerdo. Y en el caso de Naamán, ¿qué pasó con él? Él quería, o sea, él reconocía que necesitaba ser ayudado. Pero el problema es que él quería imponer la forma en la cual tendrían que ayudarlo. Pero aquí vemos que este ciego no. Este ciego, a ver, haga lo que tengan que hacer, ¿cierto? En ningún momento puso un pero. ¿De qué vas a hacer? No. Simplemente dejó. Porque reconocía realmente su necesidad, ¿cierto? Porque en este caso podemos ver ese rasgo de humildad en este personaje. ¿Qué otra característica de este personaje? El versículo 7 dice, entonces le dijo Jesús, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. El ciego fue, se lavó, y al volver ya veía. ¿Qué podemos ver aquí? En este caso, tenía fe, ¿cierto? Porque para que le digan, vaya, y él empiece a ir, era porque tenía fe. Pero también vemos que era obediente. Obediente. Este ex ciego de nacimiento. Ahora, era humilde, tenía fe, era obediente, pero por sobre todas las cosas, lo que más podemos resaltar de este personaje es justamente lo que estamos viendo en este día, en esta mañana. Él era valiente. Y nuevamente, no era valiente porque no tuviera miedos, no era valiente porque no enfrentaba cosas, no. A pesar de eso, siguió. A pesar de las circunstancias, perseveró. A pesar de todo, continuó. Y vamos a ver 4 grupos de versículos justamente donde vemos esa valentía de este personaje. Del 8 al 12, dice así. Entonces los vecinos y los que habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Unos decían, sí es él. Otros decían, se le parece. Pero él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿y cómo es que te han abierto los ojos? Él le respondió, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me lo untó en los ojos y me dijo, ve a Siloé y lávate. Yo fui y me lavé y recibí la vista. Ellos le dijeron, ¿y dónde está él? Él dijo, no lo sé. ¿Por qué es el primer rasgo de valentía? Porque fue valiente para testificar, para hablar acerca de aquel que obró en su vida. ¿Cuántas veces tenemos nosotros posibilidades de hablar acerca de Jesús? Y a veces simplemente nos quedamos callados. Pero aquí vemos a un hombre que en ningún momento se quedó callado. Cuando le dijeron, cuando decían, oye, él no es el que era ciego, y todo el mundo decía, no, o sí es, ¿no? Y otros decían, oye, se parece, pero... Y él, yo soy, sí, yo el que era ciego. Y cuando le preguntan, ¿y cómo así recibiste la vista? Ah, les voy a contar. Al que llaman Jesús, él fue el que me dio la vista. Él agarró, me untó con lodo los ojos, y después me dijo, anda al Siloé y lávate, y yo fui y me lavé, y miren, ahora veo.
no se quedó callado. Había recibido una bendición de parte de Dios. ¿Y qué hizo? La habló, la comentó, la divulgó. ¿Cuántos de nosotros estamos divulgando las bendiciones que recibimos de parte de Dios? Vemos aquí el primer rasgo de valentía de este personaje. La cosa va creciendo cada vez más. Siguiente grupo de versículos, versículos 13 al 17. Dice así: el que había sido ciego fue llevado ante los fariseos. Aquí ya se pone más complicada la cosa. Cuando Jesús hizo lodo y le abrió los ojos al ciego, era día de reposo. También los fariseos volvieron a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso lodo en los ojos y yo me lavé y ahora veo. Algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Y otros decían: ¿cómo puede un pecador hacer esas señales? Y había división entre ellos. Entonces volvieron a preguntarle al ciego: ¿tú qué opinas del que te abrió los ojos? Y él respondió: creo que es un profeta. Es decir, en primer momento tuvo valor para hablar acerca de Jesús. Pero aquí en este segundo ya se pone más complicada la cosa, porque ya no eran los vecinos los que estaban preguntándole. Ahora, ¿quiénes eran? Las autoridades religiosas, los fariseos. Uno de los grupos que estaba a cargo, por decirlo de alguna manera, dentro del liderazgo del judaísmo. Y como vimos, ellos no le preguntaban en un tono: oye, cieguito, ¿y cómo fue? A ver, cuéntanos. No. Estas preguntas eran interrogatorios. Pero él, aún a pesar de recibir esta presión, ¿qué dijo? Creo que él es profeta. ¿Qué significaba? Él viene de parte de Dios. Aún a pesar de la presión, él no se quedó callado, sino siguió hablando acerca de Jesús. Valiente. Tercer grupo de versículos, versículo 24 al 27. Dice, después que ya habían interrogado a los padres, ¿cierto? Versículo 24 al 27 dice: entonces volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Con este da gloria a Dios, ¿qué cosa quiere decir? O sea, este da gloria a Dios es parte de una palabra intimidatoria que ellos están diciendo. Es como ellos, en pocas palabras, pueden decir: di la verdad. Pero no era la verdad lo que ellos querían escuchar. Era lo que ellos querían, o sea, que él diga lo que ellos querían escuchar. Lo estaban intimidando a él. Cuando dicen esto, dicen: entonces volvieron a llamar al que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. O sea, ya le están coaccionando su respuesta. Es como cuando a veces alguien dice, ¿no? No tienes hambre, ¿no? O sea, ya me está diciendo que no, pues, ¿no? Algo así. Pero él, aún a pesar de ser coaccionado e intimidado, ¿qué respondió? Si es pecador, no lo sé. Ese es tema de ustedes. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Valiente, valiente. Pero los fariseos no se iban a quedar tranquilos. Versículos 26 y 27. Volvieron a decirle: ¿pero qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Nuevamente, no era pregunta para saber. Lo estaban intimidando, lo estaban coaccionando, querían que él doblegue su brazo. ¿Pero qué respondió él? Él les respondió: ya se lo he dicho y ustedes no escuchan. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿También ustedes quieren hacerse discípulos suyos? ¿Se imaginan esa palabra en la mente de estos fariseos? Híjole, ¿ah? Este sí que es valiente, ¿ah? Este sí es valiente. Este es
un ejemplo para nosotros, como también hace un par de semanas el hermano Jimmy nos hablaba, ¿no? De dejar huellas, ¿cierto? Ser ejemplo. Aquí vemos a alguien. Aquí vemos a alguien. Entonces, tercer acto de valentía. Primero, los vecinos. Jesús fue. Segundo acto, ante los fariseos. Yo creo que él es profeta. Tercer acto, los fariseos presionándolo. Yo no sé si es pecador o no, pero él a mí me abrió los ojos. Él ha hecho un milagro en mí. Por él yo puedo ver. Y cuando lo siguen presionando, ¿pero por qué preguntan tanto? ¿Acaso ustedes también quieren hacerse sus discípulos? Valiente. Por más que lo están presionando, no doblega el brazo de su fe en Cristo Jesús, de su agradecimiento para con Cristo Jesús. Siguiente muestra de valentía, versículo 28 al 34. Dice así: ellos lo insultaron. La Reina Valera dice lo injuriaron, que también quiere decir lo agraviaron. Ellos lo insultaron y le dijeron: discípulo suyo lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios le habló a Moisés, pero de ese no sabemos ni de dónde es. Imagínense el momento, la circunstancia. Versículo 30 en adelante. El hombre les dijo: pues esto es lo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, pero a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Un pensamiento que tenía este ex ciego que había recibido por instrucción de los fariseos. Y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero que si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. ¿Qué está diciendo aquí este ex ciego? Ustedes dicen que él es así, pero de que él es temeroso de Dios y de que hace la voluntad, lo hace. Eso es lo que está diciendo. Y que es escuchado por Dios. Versículo 32 al 34. Nunca se ha oído decir que alguien le abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Ellos le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos vas a enseñar, y lo expulsaron de allí. Es decir, ¿se acuerdan las acusaciones que tenía, no? Los peligros que corría, como les decía, no era juego, era verdad. Era verdad. En ningún momento vemos a este hombre siendo doblegado, aún a pesar de las circunstancias, aún a pesar de las presiones, aún a pesar de lo que pudo haber pasado. Él en todo momento se mantuvo firme. Demostró que era un hombre valiente, por sobre todas las cosas, delante de los ojos de Dios. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros? Después de haber recibido el milagro de parte de Dios, ¿hubiéramos tenido esa valentía para expresarla con tanta claridad? Después de recibir la primera presión para que se contradiga, en este caso, en el caso del ciego, ¿qué hubiéramos hecho? ¿Hubiéramos negado lo que habíamos manifestado anteriormente? Y como les decía, posiblemente nosotros no nos enfrentemos a este tipo de circunstancias. De esta manera, por lo menos, ¿no? Por lo menos de esta manera. Pero como les decía, queridos hermanos y hermanas y personas que nos están viendo y oyendo, cada uno de nosotros, de una u otra manera, en mayor o menor medida, en algún momento somos presionados por el mundo en el cual vivimos para negar aquello que en nuestras vidas es una realidad. Hemos recibido la misericordia de Dios. Somos
objetos, recibimos de manera constante las bendiciones de Dios. ¿Y qué hacemos? ¿Qué tipo de respuesta tenemos? Aquí tenemos a un hombre que recibió las bendiciones de Dios y no se pudo quedar callado. Aún a pesar de que quisieron doblegarlo, aún a pesar de que quisieron intimidarlo, en ningún momento dejó de hablar lo que tenía que hablar. Y me gustaba y me gusta este personaje porque muchas veces cuando hablamos o cuando analizamos algún personaje de la Biblia, a veces pensamos más humanamente que espiritualmente. ¿En qué sentido? Ya me voy a explicar. Por ejemplo, si ponemos un ejemplo que abunda acerca de Jesús, muchas veces se ha escuchado que alguien dice, es que él era Jesús. Y por eso pudo hacerlo. Si ponemos un ejemplo que podemos ver en la vida de Pablo, es que él era Pablo. En la vida de Pedro, es que él era Pedro. De Juan, es que él era Juan. Y así, ¿no? Humanamente, o sea, decir, es que él es así. Es que aquí tenemos a un ciego de nacimiento que tenía posiblemente mayores problemas que tú y que yo, que tenía una presión mucho mayor que la que cada uno de los que estamos aquí posiblemente hemos sufrido. Pero aún a pesar de la presión que tenía a su alrededor, en ningún momento se doblegó, sino que salió a reducir justamente esa característica que Dios en esta mañana a cada uno de nosotros nos está hablando. La valentía, a ser valientes. Cuando a Rosana la quieran intimidar o la quieran presionar le pido a Dios que ponga en su mente y en su corazón estos textos que estamos viendo. Que cuando Anaís reciba la presión del mundo, que recuerde justamente lo que estamos viendo en esta mañana. Que a don César, cuando reciba la presión, se mantenga firme. Y a todos nosotros. Dios de manera constante y abundante viene haciendo cosas maravillosas en nuestras vidas. Y a veces, lamentablemente, carecemos de esa valentía para hablar como tendríamos que hablar. Este ciego de nacimiento es usado por Dios para manifestarnos realmente lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Antes de ir terminando, quiero leer lo que dice el versículo 3. Cuando los discípulos de Jesús, no los fariseos, los discípulos de Jesús, vieron a este ciego, ¿qué dijeron? ¿Quién pecó, este o sus padres? Pero la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? No pecó él, ni tampoco sus padres. Más bien fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y es lo mismo. La misma posibilidad tenemos cada uno de nosotros. No somos Hulks. Lo más probable es que seamos chapulines. Pero somos chapulines para que la obra de Dios se manifieste en nosotros. Que esa obra no solamente sea evidente, sino que nosotros también la podamos manifestar. Que seamos realmente valientes, mis queridos hermanos y hermanas. ¿Qué pasa cuando nosotros somos valientes?
¿Qué pasa cuando somos valientes? La historia continúa. Y la obra de Dios en la vida de aquella persona también. Versículo 35 y 41 para terminar, mis queridos hermanos. Jesús supo que lo habían expulsado al ex ciego. Así que cuando lo halló le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? El ex ciego le respondió, Señor, ¿y quién es para que crea en él? Jesús le dijo, pues ya lo has visto, y es el que habla contigo. Y él le dijo, creo, Señor, y lo adoró. Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juicio, y para que vean los que no ven, y para los que ven, o para los que creen que ven, se queden ciegos. Al oír esto, algunos de los fariseos que estaban con él le preguntaron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús le respondió, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero ahora, como dicen que ven, su pecado permanece. No me quiero adentrar, profundizar en esta parte, en este diálogo de Jesús con los fariseos. Esto lo podríamos ver en un estudio acerca de Juan capítulo 9. Pero quiero ceñirme a esta parte de aquí. Y quiero que sigan la secuencia. Él era un ciego de nacimiento. Recibió la misericordia de Dios en cuanto al recobrar la vista. ¿Cómo respondió él? Con valentía. Cuando vinieron a preguntarle, Jesús fue. Cuando le instaron, cuando lo presionaron para que se contradiga, dijo, no, es Jesús. Y yo creo que él es profeta. Cuando lo siguieron presionando, no, ha sido Jesús. ¿Y por qué me preguntan tanto? ¿Ustedes también quieren hacerse sus discípulos? Cuando lo siguieron preguntando, él siguió permaneciendo en eso. Cuando decía, ¿no? Él viene de Dios. Él es temeroso de Dios. Hace la voluntad de Dios. Nadie nunca ha hecho lo que él ha hecho. Aún a pesar de todo, permaneció firme en esa valentía que estaba recibiendo de parte de Dios. Y cuando él empezó y continuó actuando con valentía, podemos ver que la obra de Dios en él no había terminado, sino que Dios siguió obrando en él. En un primer momento solamente había recobrado la vista física. Al permanecer con valentía, firme en los caminos de Dios, en la voluntad de Dios, ahora ya no solamente fue sanado del espíritu, de la ceguedad física, sino ahora fue sanado de la ceguedad espiritual. Y eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, queridos hermanos, hermanas, personas que nos están oyendo, Anaís, Rosana, Cecita, a cada uno de nosotros. Seamos valientes. Seamos valientes. Recuerden, el valiente no es el que no tiene temores. El valiente no es el que no tiene debilidades. El valiente no es el que no tiene presión, el que... No, ese no es el valiente. El valiente es el que tiene debilidades, el que tiene tentaciones, el que tiene cada una de estas circunstancias que hemos ido viendo ahora, queridos hermanos. Pero aún a pesar de ello, sigue hacia adelante. Muchas veces los problemas quieren atacar nuestra fe. Muchas veces las circunstancias, todo quiere ir en contra. Pero aquí es donde justamente de la mano de Dios tenemos que agarrarnos cada vez más y con valentía seguir avanzando tal como Dios quiere que lo hagamos. Y su obra va a seguir creciendo cada vez más en cada una de nuestras vidas. Tú puedes ser ese valiente, querido hermano, querida hermana, amigo, amiga que nos estás viendo y oyendo.
Les pido por favor que me acompañen en una palabra de oración para poder terminar este tiempo. Oremos, por favor. Amado Dios, Papito bueno, Padre bello, Padre santo, infinitas gracias, mi Dios, por permitir, Padre, que estemos aquí reunidos. Padre, usted más que nadie sabe, mi Dios, usted más que nadie nos conoce, Padre. Ante usted, mi Dios, todo de nosotros, Padre, es claro. Todo, mi Dios, usted sabe de nosotros. Así como su palabra dice, antes de que la palabra llegue a nuestros labios, usted ya lo sabe, Padre. Papito bueno, usted más que nadie, mi Dios, sabe nuestras luchas, nuestros temores, nuestras debilidades. Sabe, mi Dios, inclusive, papito bueno, en qué cosas somos tentados, Padre. Usted más que nadie sabe, mi Dios, cuál es nuestro estado real. Muchas veces, mi Dios, podemos manifestarnos, mi Dios, podemos mostrarnos ante los demás que estamos de una u otra manera, Padre. Pero solamente usted sabe, mi Dios, lo que está en lo más profundo de nuestro ser, mi Dios bendito. Padre, tenemos debilidades, mi Dios. Tenemos temores. Recibimos presión muchas veces, Padre, para no testificar, para no hablar de usted, para no permanecer, mi Dios, en lo que usted quiere que permanezcamos, mi Dios. Y en esta mañana, Padre, este grupo de seres humanos, este grupo de hijos suyos, mi Dios, viene delante de su presencia, Padre, para rogarle, mi Dios, para pedirle, no que nos quite las debilidades, no que nos quite las presiones, sino, mi Dios, que nos haga valientes, Padre. Ayúdenos, mi Dios, a que de su mano podamos enfrentar cualquier tipo de circunstancia, mi Dios, y que de su mano podamos salir airosos, papito bueno. Que como el ejemplo que nos está dando este valiente, mi Dios, del cual no sabemos su nombre, Padre, pero sabemos que era un ex ciego, mi Dios, y él, de su mano, papito bueno, nos da ejemplo a cada uno de nosotros, papito bello. Ayúdenos, mi Dios, a cada uno de nosotros a ser valientes, mi Dios. A que cuando somos tentados, seamos valientes, Padre. A que cuando las circunstancias no son del todo agradables, seamos valientes, mi Dios. A que cuando la debilidad, Padre, se manifiesta cada vez más en nuestras vidas, seamos valientes, mi Dios, y que podamos honrarlo por sobre todas las cosas a usted, papito bueno. Que podamos seguir caminando de su mano, mi Dios. Que podamos seguir creciendo de su mano, Padre. Y que en su bondad y en su misericordia podamos seguir viendo cada vez más su obra en cada una de nuestras vidas. Le pido, Padre, por cada uno de los que estamos aquí, ayúdenos, mi Dios, a perseverar, a ser valientes, mi Dios, en sus caminos, y que todo lo que hagamos, mi Dios, sea conforme a su palabra, Padre, y sea, mi Dios, para su honra y su gloria, papito bueno. Infinitas gracias por este tiempo hermoso que nos brinda, Padre. Ayúdenos a ser valientes y todo esto, papito bueno, le pedimos, le rogamos, Dios, en el santo y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me lo bendiga, queridos hermanos. Gracias, Gerardo, por la prédica que nos recuerda que los que a veces tienen todas las virtudes no son tan valientes porque lo tienen todo, pero los que de la debilidad tomamos la confianza en Dios, eso sí somos valientes. Damos gracias a Dios que Él nos ayuda en todas las cosas y nos ayuda a ver mucho, un poco más allá de lo que a veces podemos ver con nuestros ojos y andar por fe, andar por esa fe que confía en Dios y pone las cosas en manos de Dios. Bueno, hermanos, le damos gracias a todos los que se han podido conectar este día, a todos los que nos van a ver después, que Dios siga bendiciendo en esta semana. Vamos a terminar de transmitir para después quedarnos nosotros reunidos con las peticiones de oración y otras cosas. Que Dios les bendiga a todos, que tengan una excelente semana.